Teoría de álgebra de Boole. Lo que vamos a ver en la materia de introducción es todo lo relacionado con los lineamientos básicos de la teoría de la electrónica digital. Desde el punto de vista de procesamiento de información en el ambiente digital existen, digamos, dos tipos de matemáticas. Una matemática que es como la matemática que nosotros conocemos, trabajando con números en el sistema decimal, donde uno necesita realizar operaciones de suma, de resta, multiplicación, división, sacar una raíz cuadrada, etc. Y por otro lado, hacer un tratamiento en base a lo que se denomina un álgebra muy particular denominada álgebra de Boole, donde uno va a tener funciones lógicas y esas funciones lógicas van a ser una variable de salida que va a responder a una serie de estímulos, variables de entrada, con la particularidad de que cada una de esas variables solamente pueden tener dos estados posibles de información, 0 o 1, o falso o verdadero, y que después, de alguna manera, si queremos concretar eso mismo en el mundo real, vamos a tener que trasladar esa información de ceros y unos a magnitudes físicas, las cuales pueden ser, por ejemplo, una corriente, una tensión eléctrica, si queremos implementarlo con circuitos electrónicos, circuitos integrados, o un campo eléctrico, por ejemplo, o un campo magnético, o en alguna condición óptica que nos permita poder diferenciar esos eventos. Ahora nos vamos a centrar en esa matemática particular que se llama la álgebra de Boole. Como en toda matemática va a haber operadores. En este caso vamos a tener tres operadores básicos que son el de intersección o AND, el de unión u OR y el de la negación o NOT. Ustedes pueden observar en la diapositiva que se muestran las distintas posibilidades para la representación y eso va a depender de los libros, pero básicamente va a depender también de la nomenclatura que se usen en determinadas regiones del mundo. Bien, con estos operadores lógicos, con estos tres operadores lógicos, uno puede realizar cualquier operación lógica, cualquier función lógica, según las reglas que están establecidas en álgebra de Boole. Por ejemplo, acá vemos el caso de cómo es la notación para hacer la intersección o la función AND entre dos variables A y B, o la función OR o función unión y la negación. Entonces, lo importante es tener en cuenta que con estos tres operadores uno puede realizar cualquier función lógica. Se usará una o dos o las tres. Conectividad se denomina a dada una serie de variables lógicas que generalmente se las va a designar con letras que forman una ecuación, es la cantidad de funciones diferentes que podrían llegar a realizarse con esas n variables de entrada. Entonces, la ecuación que se utiliza para saber todas las funciones que son posibles de realizar está dada por esta expresión que es 2 elevado a la 2 elevado a la n. Por ejemplo, si n es igual a 1, queda 2 a la 2 a la 1 que es igual a 4. Entonces se pueden realizar, por ejemplo, con la variable de entrada a una caja negra, se puede generar la función a negada, pero también se puede generar la función 0 o 1. Esas son las 4, de las cuales, en general, obviamente, las que tienen sentido serían las de generar
la función A o A negada. Alguien dirá, ¿para qué quiero en una caja negra entrar con la variable A y salir con la misma variable A? Bueno, vamos a ver que desde el punto de vista físico, no desde el punto de vista, digamos, de lo que dicta la lógica, las funciones lógicas, a veces justamente se hace eso. Es más, hay dispositivos que lo que hacen es, dado lo que entra, que salga eso, pero aplicando algún parámetro físico para darle un valor agregado a esa función. Por ejemplo, si uno tiene que las compuertas que vamos a ver más adelante tienen una tecnología que me permiten, por ejemplo, dar como máximo una determinada capacidad de corriente, yo puedo usar algunos circuitos donde lo que entra es lo que sale, si bien desde el punto de vista de función lógica es lo mismo que un cable, pero por ejemplo ese dispositivo puede llegar a tener mayor capacidad de carga, por ejemplo para alimentar un diodo LED. Entonces, si bien hace lo mismo que un cable, pero tiene mucha capacidad de corriente más que una compuerta normal. Bien, siguiendo con esta expresión, nosotros vemos, por ejemplo, que si tenemos una función de dos variables, el número de conectividades es igual a 16, y así siguiendo, a medida que tenemos mayor cantidad de variables de entrada, va a ser mayor la cantidad de funciones diferentes que se pueden implementar. Algunas serán útiles y otras no tanto. En el caso de una variable, como habíamos comentado recién, puedo implementar estas cuatro funciones. En el caso de tener dos variables, yo tengo 16 combinaciones, de las cuales las más relevantes son las que están acá. Es decir, hacer, por ejemplo, la función A o A negada, o B, B negada, 0 o 1, o hacer las funciones que sean la intersección, la unión, la intersección negada, la unión negada, la OR exclusiva y la OR exclusiva negada. Existen diferentes métodos de representación de las funciones. La más elemental es usar una ecuación lógica o booleana que me permita vincular la variable de salida respecto de las variables de entrada. Entonces, por ejemplo, podemos tener algo como esto, donde C es igual a D intersección la unión entre A y B. Donde intersección acá, como en el caso de las funciones aritméticas, tiene la prioridad respecto de la unión. Por lo tanto, si yo quiero hacer la unión entre A y B, las tengo que poner, digamos, acá entre paréntesis, y todo esto después hacer la intersección con D. La otra manera de hacer una representación es utilizando, por ejemplo, una tabla de verdad donde se ponga una columna con la función y otra columna, por ejemplo, con, en este caso hay una sola variable de entrada. Si tuviéramos varias variables, tengo que poner todas las combinaciones posibles que hay entre esas variables y llenar los casilleros de la función según la operación que se haga. La otra manera de representar funciones lógicas es utilizando operadores lógicos, es decir, de una manera esquemática, a través de símbolos, donde, por ejemplo, con esto podemos representar la función NaN, o sea, la AND negada entre dos variables de entrada. Otro método, también gráfico, es el diagrama de Carnot. El diagrama de Carnot es un método por el cual uno puede, dada una función, expresarla a través de una serie de casilleros donde en cada casillero se pondrá un 1 o un 0 si un determinado elemento muy particular, que hay que escribir la función lógica de esa manera, interviene o no en la función. Básicamente, lo interesante que tiene el diagrama de Carnot es que es una herramienta que hasta más o menos para 5 variables, uno rápidamente no solamente puede representar una función, sino que puede llegar a simplificarla. Es decir, se pueden eliminar términos y o variables de una manera relativamente sencilla. Otro sistema de representación
es en la teoría de conjuntos, los diagramas de Venn, que esto es básicamente no es utilizado, donde acá por ejemplo se ve que si yo tengo por ejemplo todo el entorno de lo que es A, que es lo que está dentro de esta elipse, y todo lo que es B, que está dentro de esta elipse, por ejemplo la función intersección sería lo común solamente que tienen A y B, por lo tanto es lo que está acá en la zona rayada. Si yo quisiera hacer A unión B, tendría que tomar lo común y no común. Entonces sería todo el área de A más todo el área de B representaría la unión. Y por ejemplo, la unión entre A y B negado sería todo el espacio que esté alrededor de lo que era A unión B. Y así siguiendo. Y por último, otra manera de poder realizar representaciones es del punto de vista temporal, donde se pone en el eje de ordenadas a la variable y en el eje de abscisas poner el tiempo, y se va viendo cómo evoluciona la señal de entrada en función del tiempo. Bueno, en este caso vemos de qué manera se tendría que armar las tablas para el caso de 1, 2 y 3 variables. En general, uno si está trabajando, por ejemplo, con una variable, tiene que poner todas las combinaciones posibles que hay. En este caso de A es solamente 2. Si tengo dos variables que se llaman A y B, y f es la función de salida, tengo que poner 2 elevado a la n, sería el número de combinaciones posibles. Entonces acá tengo 4, como en A tenía 2 a la 1, que eran 2. En el caso de 3 variables, acá tengo 2 a la 3, entonces es igual a 8 combinaciones diferentes. Mayor cantidad de variables, mayor la cantidad de combinaciones que voy a tener de la variable de salida. Acá se representan las funciones lógicas más utilizadas, y más utilizadas desde el punto de vista de lo que se denomina lógica estándar. Es decir, lógica estándar es aquellos circuitos integrados donde ya tienen definida en el chip un determinado circuito que no puede ser modificado de ninguna manera. Entonces, generalmente uno consigue compuertas, generalmente más de una compuerta de un determinado tipo dentro de un chip. Por ejemplo, acá nosotros tenemos la función A, existen buffer no inversores, que lo que entra es lo que sale, inversores, esto por ejemplo sería la función inversor, porque lo que tenga A, la salida en F va a ser la inversa, es decir, el otro nivel lógico. Por ejemplo, hay chips que suelen venir de A6 inversores. La compuerta, por ejemplo, AND, entre A y B, donde la única manera que F valga 1 es cuando A y B simultáneamente valen 1. La NAND es exactamente la versión inversa de lo que es la AND. La OR es, ni bien hay un 1 en una entrada, la salida vale 1, por lo tanto va a haber 3 casilleros en los cuales la función va a valer 1, y el único caso donde la función vale 0 es cuando simultáneamente A y B valgan 0. Y la NOR es exactamente la inversa de lo que es la función OR entre A y B. Y otras dos, que son muy utilizadas también, son la OR exclusiva y la OR exclusiva negada. En la OR exclusiva, solamente la función vale 1 cuando las variables de entrada sean diferentes en los niveles lógicos. Por ejemplo, 0, 1, 1, 0. Y en la OR exclusiva negada es exactamente al revés. En algunos casos hay otro símbolo que se utiliza para no tener que poner este círculo con un signo más. Para lo que se llamaría la NOR exclusiva, a veces lo que se le pone es un círculo con un punto y no se pone la barra. Sería otra nomenclatura para la OR exclusiva negada. En el caso de 3 variables es la misma filosofía. La NaN sería esto mismo, por ejemplo, al revés. En este caso la AND es hay un 1 solamente cuando las 3
variables valen 1, y en la NAND sería todos unos excepto 0 al final. En la OR se tendría que ni bien aparezca un 1, la salida vale 1, y la NOR sería lo mismo, pero con la diferencia que acá hay un 1 en el primer caso, cuando las tres variables son 0, y el resto vale 0. Y la OR exclusiva, yo tendría que ir haciéndolo, por ejemplo, de a 2. Es decir, por ejemplo, acá hay un 1, ¿por qué? Porque hago A, OR exclusiva B, que es 0 y 0, el resultado me da 0, y después ese resultado que es 0 con la OR exclusiva 1, como son diferentes, hay el resultado de A1. ¿Sí? Entonces, donde aparece 1 es porque se da esa situación. Por ejemplo, acá la OR exclusiva entre A y B, 1 y 1 da 0, y después 0 con 1 de C me da diferente, por lo tanto me da un 1 acá. Habíamos hablado de los operadores lógicos. Estas son generalmente ya un poco estandarizadas las maneras de poder simbolizar a la compuerta del negador, la OR y una AND. Y en principio estos son los operadores básicos. Con estos operadores yo puedo, o estas compuertas, yo puedo hacer cualquier función lógica que se me ocurra. Por ejemplo, la NOR es una derivación entre la OR y el negador. La NAND entre la AND y el negador. La OR exclusiva, en principio, vamos a ver cómo sería su constitución, pero está formada, por ejemplo, por negadores, por compuertas OR y compuertas AND. Y la OR exclusiva negada, lo mismo. Lo que es importante de ver es algo que vamos a analizar después en familias lógicas, que uno no tiene que pensar que uno la NAND la fabrica en base a la AND. Vamos a ver que después, desde el punto de vista tecnológico, la cosa es al revés. Uno genera primero una NAND y si quiere la AND tiene que negarla. Cuando lleguemos a ese punto, vamos a explicar cuál es la razón de eso. Bien, como en toda matemática existe una serie de propiedades. Las propiedades que tiene el álgebra de Boole es que, por ejemplo, si lo observamos en la teoría de conjuntos, hacer A unión 1 me da 1, o sea, 1 sería el todo. Entonces, como A forma parte del todo, algo con el todo, cuando uno quiere hacer la unión, de ver lo que es común y no común, esto vale directamente el todo. Lo mismo en una intersección. Uno hace la intersección entre A y el todo, lo único común es lo que queda de A, que es parte del todo, que es 1, por lo tanto el resultado es igual a A. Si uno hace A unión 0, donde 0 es nada, el resultado va a ser justamente A, porque es la unión, pero si fuera la intersección de algo que es A con nada, el resultado tiene que ser nada, o sea 0. Y así siguiendo para el resto de los casos, donde por ejemplo acá vemos qué sucede si yo hago dos veces la intersección de la misma variable, me da A, hacer la unión dos veces de A, me da A, hacer la intersección de A con lo que no es A, me da 0, y hacer la intersección de lo que es A con lo que no es A, me da 1. Y de acá sale que negar un número par de veces a A, el resultado da A. Y negar un número impar de veces a A es igual a negado. Esto que parece de alguna manera tonto, de estar negando varias veces una variable, también tiene una explicación física. Porque, por ejemplo, si yo niego dos veces a A para obtener A, o cuatro veces a A para obtener otra vez A, por ahí lo quiero hacer con el simple hecho de generar un retardo, a diferencia si yo pusiera un cable. Es decir, como vamos a ver todos los dispositivos lógicos, como los analógicos, en la física todo dispositivo tiene un cierto tiempo en que tarda una salida en responder ante estímulos de las entradas.
Por lo tanto, yo podría generar retardos por algún motivo, por ejemplo, negando un número par de veces, y si bien lo que tengo a la salida de algo es lo mismo que entró, esa salida, por ejemplo, puede estar retardada en el tiempo respecto de la entrada, para algún tipo de fin en particular. Bien, existen otras postulados, por ejemplo, uno que, como ven acá, si hago A unión A intersección B me da igual a A, y A intersección A unión B es igual a A. Estas son la serie de propiedades. Distributiva, la propiedad distributiva, por ejemplo, yo tengo A intersección B unión C, yo puedo distribuir, hacer A intersección B y hacer la unión entre A intersección C. Lo mismo si tengo A unión B intersección C, esto puede ser igual a A unión B intersección A unión C, respetando los paréntesis. Y en la conmutativa es el orden en que yo ponga las variables no me va a alterar el resultado. Y por último, si bien hay varias propiedades, pero estas de alguna manera son las más importantes, hay un teorema que se llama el teorema de De Morgan que es muy útil en algunas circunstancias porque me puede llegar a permitir simplificar la manera de poner una función. Es decir, hay un teorema y ustedes tienen en apunte en la página de introducción donde está el desarrollo, en lo cual se llega a estas igualdades que están acá, donde por ejemplo hacer A unión B es lo mismo que, y esta sería de alguna manera la técnica, tomar cada uno de los elementos, ¿sí?, negándolos, cambiando lo que es unión por intersección y negar todo la ecuación. Entonces, lo que haríamos acá es A y B negarlos, cambiar unión por intersección y ponerle la barra de negación. Y si partimos desde una intersección, es lo mismo. Se toman los elementos, en este caso A y B, se los niega, se cambia intersección por unión y se niega todo. Así como yo tengo esto, puedo tener variantes. Por ejemplo, si acá hubiera estado en este término A negado, unión B, bueno, es lo mismo. Niego A negado, me quedaría acá A, acá me quedaría B negado, me quedaría la intersección y la negación. Entonces, puedo hacer diferentes alternativas, ¿sí? Acá, por ejemplo, si estuviera B negado, lo mismo, tendría A negado unión B y a todo lo niego. ¿Sí? Estas serían, digamos, las equivalencias, que fíjense que, por ejemplo, si yo quisiera implementar esto con compuertas, ¿sí?, yo tendría que primero negar a A, negar a B, y después usar una compuerta NaN para hacer la intersección negada. En cambio, en vez de construir esto, por la equivalencia que me da el teorema de De Morgan, yo directamente podría utilizar simplemente una compuerta OR para hacer la unión entre A y B. Y con eso estoy ahorrándome compuertas y aparte integrados. Porque, por ejemplo, si con lógica estándar yo quisiera implementar negadores, yo tendría que usar un chip que tiene 6 negadores para usar acá 2 y tendría 4 que me quedaron, digamos, sin poder utilizar. Entonces, por ejemplo, estaría utilizando un integrado adicional a lo que yo podría haber hecho con la compuerta OR, que obviamente también en los chips hay, por ejemplo, 4 compuertas OR de 2 entradas. Pero acá también tendría que haber utilizado, por ejemplo, una NAND de 2 entradas, que también las NAND vienen de A4. Entonces, desde el punto de vista de utilización, por ejemplo, de menor cantidad de términos y menor cantidad de integrados, esta opción, la de hacer A unión B, es mejor que la de tener que usar esta otra expresión. Lo mismo vale para este caso. Bien. Esto que se trata de mostrar acá es que el álgebra de Boole puede ser utilizado para la descripción
de todos aquellos circuitos que puedan ser modelizados como que se tiene una caja negra con una variable de salida que tiene dos valores posibles para tomar y las entradas también pueden tomar dos valores posibles. Entonces, yo podría, por ejemplo, dado un circuito eléctrico formado por ejemplo, el estado de una lámpara, donde digo, si está apagada la lámpara es un cero lógico y si está prendida la lámpara vale un 1 lógico, y el estado de llaves que pueden hacer encender o no la lámpara a través de que circule una corriente eléctrica que viene a través de una batería, y el estado de esas llaves puede ser, por ejemplo, que si está abierta es un cero lógico y si está cerrada es un 1 lógico. Yo podría plantear una ecuación lógica para que este circuito fuera descrito a través, por ejemplo, de una compuerta OR, es decir, de una función OR. Después, si esto lo quiero hacer electrónicamente, evidentemente, como la electrónica digital suele trabajar con tensiones bajas y de corriente continua, porque esto también podría ser, por ejemplo, 220 volt alterna, entonces yo tendría que migrar esos valores de tensión a los que puedan manejar la electrónica digital y poder hacer un circuito, por ejemplo, que con llaves que trabajen con baja tensión puedan manejar, por ejemplo, después la lámpara. Y si, por ejemplo, esta lámpara tiene que funcionar con 110 volt, tendría que hacer la electrónica necesaria para pasar de los niveles que maneja la electrónica digital a los niveles de potencia que tenga que manejar la lámpara. Lo mismo con el tema de las llaves. Entonces, es un primer paso porque esto me está indicando que los circuitos eléctricos entonces son factibles al menos de representar a través del álgebra de Boole y posiblemente, como en realidad sucede, puedo después hacer algún circuito electrónico que me haga estas funciones. Y obviamente, vuelvo a repetir, haciendo los traslados de niveles de tensión que correspondan y de potencia. Porque los circuitos electrónicos, como vamos a ver en familias lógicas, generalmente trabajan con niveles de tensiones de 5 volt para abajo. Hoy en día estamos llegando a 1,2 volt. Entonces, no voy a tener, por ejemplo, suficiente corriente de manejar una lámpara, por ejemplo, que tuviera que pasar a través de ella una corriente de, digamos, no sé, 1 ampere. ¿Sí? No pueden manejar esa corriente. Y también, si la tensión de alimentación es de 110 volt de continua, tampoco podría una salida de electrónica normal manejar 110 volt. Tendré que usar, digamos, conversores. Pero si yo dispongo de esos conversores, entonces sería relativamente fácil migrar de un circuito eléctrico a uno electrónico. En este caso, por ejemplo, fíjense que tienen una intersección, la función AND, haciendo la serie de las llaves, y en este caso la OR era haciendo el paralelo de las llaves, y después puedo tener combinaciones. Por ejemplo, acá tengo la unión de A y de B, intersección con C. Este es otro ejemplo donde se puede mostrar, por ejemplo, cómo entraría, por ejemplo, a lo negado. Es decir, algo negado sería que, por ejemplo, yo tengo normalmente las llaves abiertas y algunas las puedo tener normalmente cerradas. Entonces, esta que está normalmente cerrada la puedo decir que es una función de negada. Entonces, la ecuación lógica que representaría este circuito sería esta que está acá. A unión B, toda intersección C, toda intersección de negada. Y este sería un equivalente electrónico que me hace esta función lógica. ¿Sí? Con la OR, con dos NAND y con un inversor. Bien. Lo que estamos tratando de mostrar acá es que existe la posibilidad, y esto en algún momento en la historia de la electrónica se utilizaba, cuando lo único que existía eran lógica estándar y compuertas, donde había compuertas OR, NOR, NAND, AND e inversores, y uno quería hacer funciones lógicas, y lo que se encontró
es que, por ejemplo, uno podría llegar a resolver cualquier función lógica si tuviera compuertas solamente del tipo NaN o tuviera compuertas solamente del tipo NOR, de las entradas que fueran necesarias, 2, 3, 4, etc. Entonces, lo que se trata de mostrar acá es que, por ejemplo, y en principio habíamos dicho que si yo soy capaz de que algo haga una OR, o sea, unión B, o que haga la intersección, A intersección B, o que haga la negación, ¿sí? Yo puedo hacer cualquier función lógica. Entonces vamos a ver si esto es cierto. Si yo con compuertas NaN, no importa la cantidad que tenga que usar, pero tengo un cajón lleno de compuertas NaN porque no tengo otro tipo de compuerta, no tengo OR, ni siquiera tengo una AND, y si yo con varias compuertas NaN puedo hacer una OR o una intersección o negar, yo podría hacer en principio cualquier función lógica. Bien, ¿puedo hacer a unión B? Sí, aplicando el teorema de De Morgan como vimos. Niego A, niego B, cambio unión por intersección y pongo una barra. Fíjense que esto que está acá es hacer la negación de A, la negación de B y después la NaN entre estos dos elementos. Lo que me faltaría saber es si soy capaz de hacer la negación de una variable. Bueno, está puesto acá. La negación de una variable se puede hacer con una compuerta NaN sola, metiéndole una patita a la entrada de A, en la otra patita entrando un 1 y negándolo. Entonces, si A vale 0, 0 negado, porque 0 intersección 1 es 0, negado me da 1. Y si A vale 1, 1 intersección 1 da 1, pero negado me da 0. Entonces, si yo tengo una compuerta NaN y le pongo en una pata un 1 lógico y en la otra la variable que yo quiero negar, la salida va a ser la negación de A. Entonces yo podría construir esto y A unión B lo puedo hacer. Vamos a ver lo mismo con A intersección B. Bueno, a una NaN la niego y tengo la AND. ¿Cómo haría? A la salida de una NaN que tiene A y B como entrada, la conecto a una nueva NaN donde una patita va a 1 lógico y la otra la salida de esta NaN. Entonces ya tengo A intersección B negado y otra vez negado, se me van las dos barras, me queda nada, entonces me queda otra vez la AND. Bien, y obviamente la A intersección B negada sí la puedo hacer porque es con la misma compuerta, con una sola compuerta NaN, y A unión B negado lo puedo hacer porque sería lo que está acá arriba, ¿sí? Implementar esto con una barra, ¿sí? Entonces, fíjense que esto sería lo mismo aplicando de De Morgan, es A que queda como A negado, la unión queda acá como intersección, B queda como B negado, ¿sí? Y tengo que negar todo, pero ya había una barra, entonces hay dos barras acá. Entonces, de alguna manera sí lo puedo implementar. Tengo que negar A, tengo que negar B, y después tengo que usar otra compuerta NaN para negarlo. Es decir, yo tendría que usar esto que está acá, esto mismo que está acá, como lo puse, y tendría que volver a meterlo en otra compuerta. Entonces lo puedo implementar. Y la NOR todo NOR es lo mismo. Si yo tengo una caja llena de compuertas NOR, también lo puedo hacer. Obviamente que si tengo más variables, acá voy a tener que usar compuertas NaN con, en lo posible, mayor cantidad de variables de entrada. Pero en principio uno podría, con todas compuertas NaN o todas compuertas NOR, hacer cualquier función lógica. Vamos a ver en la siguiente clase que en realidad todo esto después ha sido, no digo descartado, sigue siendo una opción, pero se encontró una manera mucho más eficiente de hacerlo con otro tipo de circuito que se denomina multiplexor. Bien, habíamos visto que una de las maneras de poder representar funciones lógicas era a través de una representación temporal, es decir, ver
dada una serie de entradas y una salida, cómo éstas evolucionan en el tiempo. Entonces uno lo que tendría que hacer es ponerle estímulos a las entradas con la cantidad de combinaciones necesarias y ver, por ejemplo, cómo evoluciona la variable C. Entonces, yo tengo dos entradas A y B, tendría que poner 4 combinaciones diferentes que pueden haber y ver cómo evoluciona, en este caso, la salida. En este caso tenemos cómo evoluciona una OR y cómo evoluciona una AND, donde si consideramos que la compuerta es ideal, la salida responde inmediatamente que lo tenga que hacer cuando cambien las entradas. Entonces, por ejemplo, acá, si inicialmente suponemos que A y B valen 0, la salida vale 0 en C, porque es la OR entre 0 y 0, y ni bien alguna de las dos se ponga en 1, ya la salida tiene que valer 1. Por lo tanto, en este caso, si B se mantiene en 0, C tendría que copiar exactamente lo que hace A en este caso, y ahora acá A vale 0 y sube B, entonces inmediatamente tendría que subir C. Lo mismo para la compuerta AND, con la diferencia que tiene que ser C igual a 1 cuando A y B valgan 1. Entonces, en este caso, suponemos que acá B permanentemente está en 1, pero A está en 0, entonces la salida vale 0, y acá se generó un pulsito en A, positivo, y por lo tanto C lo va a copiar exactamente igual, ¿sí? En tiempo y en forma. Bien, esto no es realista. Es decir, no existen dispositivos que tengan velocidad de respuesta infinita, o lo que es lo mismo decir, retardos en respuesta igual a 0. En el caso de NOR y NAND, lo tienen acá, es exactamente lo mismo, son ejemplos donde se supone que no existen retardos, las compuertas son ideales, al menos desde el punto de vista de cómo responden temporalmente. Algo más realista, no del todo, es considerando que cada compuerta tiene un cierto tiempo de retardo, por ejemplo tau, en responder. Entonces acá se ve como, por ejemplo, si bien A subió y C tendría que valer 1, lo va a hacer después de un cierto tiempo. Mantiene de alguna manera la misma forma de onda cuadrada, pero tarda un cierto tiempo en avivarse de que tiene que cambiar. Y se ve tanto, por ejemplo, acá para la OR como para la AND. Es decir, es lo mismo, pero de alguna manera está todo corrido un cierto valor dado por el tiempo de retardo. Esto que está acá generalmente es la manera que tienen los simuladores digitales de poder mostrar retardos. Es decir, como van a ver ustedes, después por ejemplo con el caso del Model Sim, que es la herramienta que se va a usar junto con el Quartus 2 para hacer la parte de simulación de circuitos digitales, la manera en que se representan los retardos, que son retardos idealizados, es decir, esto es mucho más realista que lo anterior, porque existen retardos, pero acá se sigue considerando que las entradas y las salidas, por ejemplo, tienen dos niveles lógicos, no se hablan de tensión, se hablan de 0 y 1 lógico, y los retardos cambian después de un cierto tiempo y las salidas se siguen manteniendo, digamos, como que los cambios son abruptos de un nivel a otro. Eso en realidad no es exactamente así, pero por una cuestión de simplificación, en los simuladores digitales sí, se hace algo similar a esto. Lo que es más realista es esto que está acá. Es decir, vamos a suponer que las entradas sí pudieran ser de cambios abruptos, cosa que tampoco es así, y las salidas en realidad va a ser la combinación de dos tiempos. Un tiempo, llamémosle tau, que es el tiempo en el cual la salida se aviva de que tiene que cambiar, y después hay como una especie de rampa, porque en tiempo cero no puede cambiar de, por ejemplo, acá de 0 a 1 lógico, como tampoco de acá cambiar de 1 lógico a 0. Entonces, esta combinación de tiempos es lo que me da a mí el retardo efectivo, ¿sí?
donde en realidad acá yo ya no tengo más una onda cuadrada desplazada, sino que tengo más bien una onda que tiene una determinada rampa de subida o rampa de bajada, dependiendo si va de 0,1 a 1 a 0. Esto después vamos a ver en familias lógicas que a su vez no es así. Lo realmente realista es que acá ya no va a haber 0 lógico y 1 lógico, sino que va a tener que tener asociado niveles de tensión. Porque en la realidad yo no tengo ceros y unos, verdadero y falso, sino que tengo rangos de tensión que representan un 0 lógico y rangos de tensión que presentan un 1 lógico. Y es más, en otros casos hasta no son tensiones, son corrientes. Y llamémosle después en algún otro tipo de estructuras, por ahí en vez de trabajar con tensiones y corrientes, estoy trabajando con campos magnéticos, eléctricos, ópticos. Entonces, las magnitudes físicas obviamente ya son diferentes. Bien. Vamos a ver ahora la otra manera de poder representar funciones a través de una forma gráfica que se denominan diagramas de Carnot. Diagramas de Carnot es un método gráfico que nos sirve para poder no solamente representar cualquier función lógica, sino, una vez que la podemos representar, tenemos la opción de ver si es posible simplificarla. Cuando digo simplificar es ver si existe la posibilidad de encontrar otra manera de escribirla que trate de usar la menor cantidad de términos posibles respecto de la forma original. A veces eso se puede lograr y a veces no. Pero además, el diagrama de Carnot lo vamos a analizar porque nos va a servir más adelante para poder entender, por ejemplo, cómo funcionan o cómo pueden ser utilizados, por ejemplo, los multiplexores para convertirse en generadores de funciones lógicas. O, por ejemplo, en circuitos secuenciales como flip-flop, para ver cómo son los mecanismos de realimentación que existen entre compuertas cuando se hacen lazos de conexiones de salidas hacia las entradas, como vamos a ver en algunas clases en adelante. Bien, la primera cuestión es que para poder entrar en el diagrama de Carnot, que el diagrama de Carnot es una serie de casilleros donde hay que poner ceros y unos. Si se pone un 1 significa que hay un elemento que tiene que ser escrito de modo particular en la ecuación. Si existe ese término se pone un 1 y si no, no. Entonces, lo primero que tenemos que llegar es a saber cómo podemos, dada cualquier ecuación lógica, llevarla a una manera muy particular en ser representada, que se llama función canónica. Una vez que nosotros tenemos esa función canónica, recién ahí podemos entrar en el diagrama de Carnot. Ahora, la cuestión es esta. Lo que vamos a tener que ver es primero cómo son esas funciones canónicas y después, en manera automática, nos vamos a olvidar de eso y vamos a ver de qué manera una función expresada como sea, meterla directamente en el diagrama de Carnot. Pero primero tenemos que entender cómo es esto de las funciones canónicas. Y acá aparecen dos alternativas. Hay dos maneras de representar los diagramas de Carnot. Una es a través de elementos que se llaman min términos y otra que es a través de elementos que se llaman max términos. Solamente vamos a ver uno de los dos, digamos, porque no es en realidad algo muy práctico, es decir, generalmente lo que van a ver en los libros es siempre expresar funciones canónicas lo que se denominan de primera forma, pero simplemente para que vean que existe otro diagrama de Carnot que es equivalente al que vamos a ver de primera forma, que se llama de segunda forma. Bien,
La idea es que el diagrama de Carnot, como dijimos, es una serie de casilleros y la cantidad de casilleros va a depender de la cantidad de variables que tenga la entrada de la función. Por ejemplo, si tenemos dos variables a y b, va a haber 2 a la 2 términos en total, o sea que vamos a tener 4 casilleros. Los mintérminos, es decir, acá voy a hablar solamente de lo que es la primera forma. Los mintérminos, o sea, cada casillero va a estar formado por lo que se denominan mintérminos. Un mintérmino es una combinación determinada de las variables a y b donde se haga la intersección. Entonces, fíjense que si yo hago algo, intersección, algo, que involucre a, hay 4 posibilidades. Hay un mintérmino que va a ser cuando aparezca en la función, por ejemplo, a negado, intersección b negado. Esto es lo que significa acá, no se pone el punto por una cuestión de comodidad, pero esto se llama un mintérmino. Están las dos variables a y b, que podrán estar negadas o no, y hay una intersección en el medio. Eso define un mintérmino. Entonces los 4 mintérminos posibles que puedo tener es con las 4 combinaciones de las barras que pueden ser las 2 negadas, una negada o las 2 sin negar. Bien, max términos es lo mismo, pero se consideran no intersecciones sino uniones, pero digamos no la vamos a analizar. Con 3 variables, para poder representar en diagrama de Carnot, yo tendría que poner 8 casilleros, donde en cada casillero irá un mintérmino diferente si es que existe en la función o no. Se pone un 1 si existe en esa función y se pone un 0 si no existe la función. Entonces, por ejemplo, si tengo 3 variables, llamémoslas C, D y E, cada mintérmino es una combinación posible entre C, D y E, donde aparece con barra o sin barra, y la cantidad de combinaciones que tengo son 8, empezando de que las 3 están negadas hasta que las 3 están sin negar. Bien. La cuestión es que si me llegara, por ejemplo, a aparecer la intersección, la cantidad de mintérminos, todos los mintérminos en una función, el resultado da 1. Es decir, si ustedes, por ejemplo, hacen la cuenta de, por ejemplo, estos 4 mintérminos que tienen con A y con B, hacen unión todo esto, unión esto y unión esto, si hacen la ecuación lógica, todo esto le va a dar igual a 1, es la función unidad. Lo mismo, por ejemplo, en este caso, donde tienen estos 8 mintérminos formados por C, D y E. Si tienen una función donde tuvieran ustedes todos estos mintérminos, el resultado da igual a 1. Entonces, eso es lo que se dice que la unión completa de mintérminos da la función igual a 1. Y la unión incompleta da cualquier función lógica habida y por haber. Entonces, la manera de poder representar una función canónica de primera forma, por ejemplo con 2 variables, es esta, por ejemplo. Si a ustedes les aparece una función que diga e igual a estos términos de acá, yo lo que les puedo decir es primero, sí, es una función canónica de primera forma. ¿Por qué? Porque me aparecen acá 2 mintérminos, uno es A negado intersección B y el otro es A intersección B negado, y es la unión incompleta porque acá me están faltando 2 mintérminos más. O sea que esto sí está representado en primera forma canónica. La otra manera de representarlo es no ponerle el término en sí, el mintérmino, sino poniéndole M1, M2, que sería este, dependiendo de la denominación. Esto sería como si fuera un 0,1 en el código, y esto sería un 1,0 en el código, simplemente para representar. A y B obviamente puede valer cualquier cosa, porque forma parte de la ecuación. Simplemente que la designación que tienen los mintérminos es, si aparece el que están los dos negados, se llama mintérmino 0. Si aparece el que está el más significativo negado y el otro sin negar, se llama mintérmino 1. El mintérmino 2 será el más significativo sin negar y el otro negado. Y si me apareciera el M3 sería con A y B sin negar. Como el 0 y el 3 no aparecen, entonces no lo pongo acá.
Y la otra manera es poner directamente la sumatoria de 1 y 2. Bien, esta sería, digamos, en particular, una función canónica, ¿sí?, de dos variables de entrada. Si, por ejemplo, a ver, tuviera esta misma ecuación y esto fuera unión A, bueno, esa no es una función canónica de primera forma, porque ya va a haber un término que no es un mintérmino. ¿Sí? Un término tiene que ser, una función tiene que ser la unión incompleta de mintérminos ya previamente designados, como vimos, con combinaciones entre A y B y su intersección. Bien, la manera de trabajar con segunda forma canónica es algo similar, pero no vamos a hacer ese tratamiento en la cursada, que es, en vez de hablar de mintérminos, era hablar de maxtérminos, o sea que son términos que involucran a las variables de entrada con uniones, ¿sí? Y algunos de esos elementos va a estar negados y otros sin negar. Y una función puede ser expresada como la intersección de maxtérminos o maxitérminos. Esa sería otra manera, pero vuelvo a repetir, por una cuestión de simplicidad, no tiene mucho sentido de andar trabajando con los dos tipos de modalidad que hay de funciones canónicas. Vamos a trabajar básicamente con funciones canónicas de primera forma. Es decir, vamos a trabajar con una función que puede ser expresada como la unión incompleta de mi. Obviamente, voy a tener una función cualquiera y no va a estar puesta de esa manera. Por ejemplo, acá yo tengo una función que es A unión B intersección C. ¿Qué es lo que puedo decir? Que es una función que tiene tres variables, pero no está dado como la unión incompleta de mintérminos. Entonces, lo que yo tengo que hacer para entrar en ese diagrama de Carnot, donde lo único que puedo poner es en casilleros, si existe el mintérmino que corresponde poner un 1 y si no poner un 0, es convertir esta función en esa forma canónica de primera forma. Entonces yo lo que podría hacer para convertir esto en unión de mintérminos es trabajar, por ejemplo, con A, y si, por ejemplo, la función, la variable A, le hago la intersección de todos los términos que pueda haber con B y C, ¿sí? Fíjense que acá pongo todas las combinaciones de B y C, donde tengo B negado, intersección C negado, unión, B negado, intersección C, unión B, intersección C negado, unión B, intersección C. Habíamos dicho antes que si yo tengo una función donde tienen todos mis términos, en este caso de dos variables, B y C, la función da igual a 1, entonces hacer A intersección 1 es lo mismo que A. Y lo mismo, tengo B y C y me está faltando A, entonces ¿qué hago? Hago B intersección C con la intersección de algo que valga 1. Por ejemplo, A negado unión A. Esto da igual a 1. 1 intersección. Acá obviamente esto vale 1, pero no me altera el resultado. Es decir, todo lo que yo puse acá es igual a 1. Intersección A no me cambia el resultado, es A. Y B intersección C con esto que vale 1 tampoco. Lo que pasa es que ahora yo hago distributiva y me van a quedar solamente todos términos con A, B y C. Y los que se repiten lo pongo una sola vez. Porque acuérdense que dos cosas iguales, cuando hago la unión, es poner solamente uno de ellos. Entonces, esto que me quedó acá al fin y al cabo, es sí una función que tiene mintérminos. Es la unión incompleta de mintérminos. ¿Por qué incompleta? Porque tengo 1, 2, 3, 4, 5 y en total serían 8. Hay 3 que no puse. Entonces sí, esta es una función canónica de primera forma. Yo, escribiendo las cosas de esta manera, sí podría entrar en el diagrama de Carnot, donde en los casilleros que correspondan para cada uno de estos mintérminos, tendré que poner un 1, y va a haber 3 casilleros que voy a tener que poner 0, que serían en los 3 mintérminos que acá no aparecen. Bien, esto es simplemente para que vean que uno puede, si hubiera trabajado, por ejemplo, en segunda forma, o quisiera trabajar en segunda forma, existe una manera de hacer una conversión
de trabajar, digamos, de la misma manera. Yo, por ejemplo, tengo esta función y la quiero convertir en segunda forma canónica, se hace la misma filosofía. Esto no está expresado como la intersección de max términos, entonces puedo hacer lo mismo, puedo hacer que Q unión R, agregarle algo que vale 0, en este caso me está faltando la variable S, entonces puedo obtener que Q unión R sea, por ejemplo, estos dos términos de acá, que sí son max términos, y lo mismo después hago con S. A S le hago la unión de términos con Q y R, que son los que me faltan, y como ven hay una cierta dualidad entre segunda forma canónica y primera forma canónica. Acá la intersección completa de max términos da igual a 0. Si tengo todos los max términos habido y por haber con n variables, el resultado da 0. Es una manera equivalente, ¿sí?, a lo que pasa con, en segunda forma que con primera forma. Vuelvo a repetir, esto más que todo para que lo sepan si lo llegan a ver, pero nosotros de las dos vamos a trabajar básicamente con la de primera forma. Y después otra cosa que sí se puede hacer es pasar de una forma a la otra, ¿sí? Esto es simplemente, por ejemplo, fíjense, tienen una función g y tienen, esto es primera forma, porque acá tienen todos los elementos que están acá son con b, c y d, y es la unión entre ellos. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5. En total serían 8 con 3 variables de entrada. Entonces, esta sí es una función canónica de primera forma. ¿Cómo hago para pasar a la de segunda forma? Bueno, el truco es, primero, si esto es g, ¿sí?, si esto es g, la negación de g vendría a ser los mintérminos que me faltan. Entonces, g negado es con estos mintérminos que están acá. O sea que lo único que hice es, si g es igual a esto, g negado es esto. ¿Por qué? Porque había dicho que si meto todos los mintérminos habido y por haber, el resultado me da 1. Entonces es lo mismo que si esto es g, si yo le meto los otros 3, tiene que ser justamente la negación de g para que el resultado me dé 1. Entonces g negado es estos 3 que me faltaban. Y después acá aplico de Morgan. Fíjense que tengo g negado, y yo lo que quiero es convertir esto que está acá en segunda forma. Es decir, donde los términos con b, c y d tengan uniones, y cada uno de esos max términos sea la intersección con el otro, y así siguiendo. Bueno, eso lo puedo hacer acá tranquilamente. Tengo g negado, ¿sí? Si esto es g negado, y niego g, dos veces negar g me da g, y este término de acá serían estos 3 que están acá con la barrita arriba, es esto que está acá. Entonces, acá aplico de Morgan. Entonces, fíjense que aplico de Morgan dos veces en cada uno de estos términos. Fíjense, primero yo puedo hacer los cambios de intersección, ¿sí? Sería este término lo niego, ¿sí? Cambio unión por intersección, y acá tengo la barra, ¿sí? Que como son dos barras, me quedan lo mismo sin la barra, entonces me queda esto que está acá. Y esto todavía no está puesto en segunda forma, pero yo puedo volver a aplicar a cada uno de estos elementos de vuelta de Morgan. Entonces, este que está acá, lo que es intersección se convertiría en unión, saco la barra, y ahora sí, acá pude hacer que G se represente en segunda forma. ¿Qué ventaja tengo? Y si ustedes analizan, acá yo tengo que la función expresada como mintérminos usa 5 elementos, y la función expresada como maxtérminos usa 3 elementos. Entonces uno podría decir, me conviene acá expresar esta función como maxtérminos en vez de como mintérminos, porque uso menor cantidad de términos. En general lo que va a suceder es siempre que si por ejemplo acá tengo 5, en max términos va a aparecer con 3. Si yo, por ejemplo, hubiera usado un solo término, g hubiera sido esto solamente. Acá g expresado en max términos me hubieran aparecido los 7 términos. Entonces no tendría sentido hacerlo como max términos. Bueno, pero esto es simplemente
para que vean, digamos, que uno podría eventualmente usar la otra función canónica. Nosotros nos vamos a basar en función canónica de primera forma, es decir, tenemos que poner min términos, la unión incompleta de min términos para expresar una función lógica.